¿Dónde radica el poder de un verdadero líder? ¿En sus características personales, la organización, los recursos o dónde? Te invito a descubrirlo juntos el día de hoy. Misión 66. Descubriendo lo desconocido, usando lo conocido, aprendiendo y practicando lo aprendido en nuestro recorrido por la vida. Saludos mis amigos, nuestro recorrido de hoy es el poder de un líder. El enfoque estará en los capítulos 10 y 11 del primer libro de Samuel. Y allí hallamos al nuevo rey Saúl, que en uno de sus primeros actos profetizó y luego peleó. ¿Cómo entender una situación así? ¿Qué manera tan poco ortodoxa de comenzar un reinado? Pues ese es el misterio que vamos a descubrir hoy. Y no es un rey cualquiera, era el primer rey humano para Israel. Sí, con todas sus particularidades. ¿Podemos ubicarnos históricamente? ¿Cómo no? Estamos avanzando alrededor del siglo XI a.C., en las cercanías del año 1050, dejando atrás la época de los jueces. ¿Podemos afirmar entonces que el gran Samuel fue el último juez de Israel? Sin duda, y ahora llega el momento de la monarquía. El primer rey es Saúl y es importante recordar que fue escogido debido al deseo del pueblo de parecerse a las demás naciones de aquel tiempo. En el capítulo 9 vimos que Dios les busca y selecciona a ese rey. Interesante. ¿Dios es el que lo recluta? Sí, y Samuel es el encargado de legitimarlo con todas las formalidades. Ya vimos la primera parte en el capítulo 9. Veamos cómo se le anuncia a Saúl la decisión de Dios y su inducción al cargo. Bien, dice el texto que entonces Samuel tomó un frasco de aceite y lo derramó sobre la cabeza de Saúl. Luego lo besó y le dijo: «El Señor te ha ungido para que seas el rey de su pueblo Israel. Hoy, después de que nos despidamos, vas a encontrar a 2 hombres junto al sepulcro de Raquel, en Selsa, en las tierras de Benjamín. Ellos te dirán que ya fueron halladas las asnas que andabas buscando, y que tu padre ya no está preocupado por las asnas, sino por ustedes, pues no sabe qué les ha sucedido». Saúl es ungido. El derramar aceite sobre su cabeza, o sea, ungirlo, era una señal de su liderazgo de la nación de Israel, de la herencia del Señor. Y el texto nos dice que después de ese acontecimiento, Samuel le da una serie de orientaciones para que vaya a encontrarse con su padre y lo que debe hacer hasta encontrarse con él nuevamente. Ciertamente. Veámoslo desde el versículo 5. Dice el texto: «Cuando llegues a la colina de Dios, donde está la guarnición de los filisteos, y luego de que entres en la ciudad, te encontrarás con un grupo de profetas que descienden del santuario que está en el cerro. Irán profetizando y tocando salterios, panderos, flautas y arpas». En ese momento el Espíritu del Señor vendrá sobre ti con su poder y profetizarás con ellos, y el cambio en ti será notable, pues actuarás como si fueras otro hombre. Cuando sucedan estas señales, haz lo que te venga a la mano hacer, porque Dios está contigo. La misericordia grande y extraordinaria de Dios trae bendición sobre Saúl, aunque su elección sea una que no estaba de acuerdo con la voluntad divina, pues se trataba de una rebeldía del pueblo. Johnny, si bien es muy impresionante todo el proceso hasta que es ungido rey por Samuel, lo que más me llama la atención es que Saúl tuvo experiencias extraordinarias. Y tienes razón, fue una experiencia profética muy impresionante. De hecho, según el texto hebreo, la idea es la de que él entraría en un trance, una especie de momento profético muy fuerte. Leo con el versículo 9 que en cuanto Saúl le dio la espalda a Samuel para irse, Dios le cambió todo su carácter y ese mismo día sucedió todo lo que Samuel le había dicho. ¡Qué tremendo!, ¿no? Fue una obra espiritual que humanamente no tiene explicación, pero que lo preparó para la misión encomendada, al igual que sucedió con otros antes de él. Y en efecto,
Al llegar Saúl y su criado a Gibeá, un grupo de profetas les salió al encuentro. Entonces, el Espíritu de Dios vino con poder sobre Saúl, quien cayó en trance profético junto con ellos. Los que desde antes lo conocían, al verlo profetizar junto con los profetas, se preguntaban unos a otros lo siguiente. Leámoslo. ¿Qué le pasa al hijo de Cis? ¿Acaso también él es profeta? Uno de ellos exclamó, hoy día cualquiera es profeta. Por eso es tan popular el dicho, también Saúl anda entre los profetas. En cuanto Saúl llegó al santuario en el cerro, dejó de profetizar. Todo esto es confirmación de la obra soberana y sobrenatural de Dios, quien derramó la unción de su Espíritu de manera especial y extraordinaria sobre Saúl, mostrando públicamente que bendeciría a Saúl en esta función nueva como el rey de Israel. Es interesante observar que el pueblo deseaba que Israel tuviera un rey extraordinario. Sí, la frase que cualquiera es profeta muestra que no le tenían en gran estima todavía. Bueno, Kimberly, Saúl era un rey grande. Recordemos que era el más alto de su región, pero nunca llegó a ser un gran rey, pues observaremos cómo sus limitaciones y sus dificultades personales lo llevaron de tropiezo en tropiezo. Entonces, ¿para qué insistían tanto con tener un rey, Johnny? Mira, David, el pueblo deseaba un rey para poder competir con las demás naciones, pavonearse por el tamaño de su realeza. La verdad es que eso es muy similar a lo que pasa con algunas casas reales de la actualidad y el pueblo al que representan. Sí, a la gente le encanta pavonearse con sus reyes, más como farándula que como gobernantes a esta altura. Y eso siempre estuvo en el fondo del asunto, muchachos. En lo que sigue del texto observaremos algunos detalles que nos revelarán cosas importantes sobre la fragilidad de este rey gigante. Sigamos la lectura. Nos dice que en cuanto Saúl llegó al santuario en el cerro, dejó de profetizar. Entonces, uno de sus tíos les preguntó a Saúl y a su criado. ¿Y ustedes? ¿Dónde andaban? Y Saúl respondió. Anduvimos buscando las asnas perdidas, pero como no las encontrábamos, fuimos a consultar a Samuel. Y el tío de Saúl le dijo. Te ruego que me digas lo que les dijo Samuel. Saúl le respondió. Claramente nos dijo que las asnas ya habían sido halladas. Sin embargo, Saúl no le dijo nada de lo que Samuel le había dicho en cuanto al reino. Después de esto, Samuel convocó al pueblo de Israel para que se presentara ante el Señor en Mizpa. Veamos lo que les dijo en esa convocatoria. Así dice el Señor, el Dios de Israel. Yo los saqué a ustedes de Egipto. Yo los libré del poder de los egipcios y de todos los reinos que los afligían. Pero ustedes me rechazan como su Dios, aunque yo los protejo de todas sus aflicciones y angustias. Y ahora quieren que los gobierne un rey. Pues ya que piensan así, preséntense ante mí, el Señor, en el orden de sus tribus y familias. Una vez que se reunieron todas las tribus de Israel, Samuel ordenó que se acercara a la tribu de Benjamín. Luego pidió que se acercara a la familia de Matri, y de ella pidió que se acercara a Saúl, hijo de Cis. Lo buscaron entonces, pero no lo hallaron. Así que le preguntaron al Señor por qué Saúl no estaba allí. Y el Señor les dijo, búsquenlo entre el equipaje, pues allí está escondido. Como que no fue la mejor entrada en escena del nuevo rey. Parece caricaturesco, ¿verdad? No sé por qué me lo imagino como a quien lo tiran en el medio de un escenario para que haga su papel que no está queriendo asumir y mira para todos lados diciendo, trágame tierra. Sí, totalmente. Lo había superado la situación. Sea como sea, es como una bofetada a la imagen que esperaban tener los israelitas de un rey con mucha pompa y personalidad, entrando como un gran héroe épico con su espada en la mano. Y en su lugar, lo que recibieron fue un pollito mojado. Luego de superar esa incómoda situación, poniendo a Saúl en medio de la gente, vieron que era tan alto que nadie le llegaba al hombro. Allí, Samuel tomó la sartén por el mango y le dijo a todo el pueblo lo siguiente. Ante ustedes está el hombre que el Señor ha elegido. Como pueden ver, no hay en todo el pueblo nadie que se le compare. Y en ese momento, el pueblo lo aclamó alegremente y gritaba, ¡Viva el rey! Enseguida vinieron las instrucciones, porque Samuel le explicó al pueblo las leyes del reino y las escribió en un libro que depositó ante el Señor. Luego, Samuel envió al pueblo de regreso, cada uno a su casa,
y Saúl también regresó a su casa en Gabá acompañado de hombres valerosos, a quienes Dios tocó el corazón. Pero no faltaron algunos perversos. Dice el texto que dijeron, ¿y este es el que nos va a salvar? Y como lo menospreciaron, tampoco le presentaron regalos. Pero Saúl no les dio importancia. Fíjate cómo el hombre se convierte en el gran orgullo de Israel, de quien están esperando mucho. Sin embargo, sabemos que todo dependería exclusivamente de la misericordia de Dios, porque Saúl, en el momento de ser aclamado rey, se hallaba escondido en medio del propio equipaje. Por tanto, carecía del perfil deseable para un gran rey. Lo que puede parecer cómico, hasta simpático, en una historia para niños, aquí se convierte en un problema. Al momento todo quedó en un sentimiento ambiguo, al menos. Y el texto sigue adelante en el capítulo 11, cuando nos encontramos con la primera prueba para Saúl. Surgió un problema serio en relación a la ciudad de Jabes, que fue sitiada por los amonitas. Los habitantes intentaron negociar, pero los amonitas, muy crueles, quisieron dejar sin el ojo derecho como condición para transar. Y fíjense lo que las autoridades de Jabes le dijeron a Nahás, el amonita. Danos 7 días para que enviemos mensajeros por todo nuestro territorio. Si nadie sale en nuestra defensa, nos rendiremos a ti. Y cuando los mensajeros llegaron a Gibeá, que era la ciudad de Saúl, y le comunicaron el mensaje al pueblo, todos se echaron a llorar. En esos momentos, Saúl regresaba del campo arreando sus bueyes y preguntó, ¿qué le pasa a la gente? ¿Por qué está llorando? Veamos la escena. Y dice el texto que al conocer el motivo de aquel llanto, el Espíritu de Dios vino sobre Saúl con poder, y él se llenó de ira. Tomó entonces un par de bueyes, los descuartizó y envió los pedazos por todo el territorio de Israel, con la orden de que los mensajeros dijeran, así haremos con los bueyes de los que no sigan a Saúl y a Samuel. Pero, ¿qué pasó aquí? El pollito mojado que se escondía recibió fuerzas de donde no tenía y Dios lo movilizó y utilizó de una manera que ni él mismo podía creer para liberar a su pueblo. Impresionante el cambio, te diré, y la reacción de la gente también, porque dice el escrito que fue tal el temor que el Señor infundió en el pueblo que se unieron como un solo hombre. Cuando Saúl les pasó revista en Besec, los israelitas eran 300,000 y los de Judá eran 30,000. Efectivamente, Saúl, alcanzado por la acción del Espíritu de Dios, organiza al pueblo, ejerce su liderazgo, contesta el llamado de auxilio de los de Jabes y se posiciona como rey. Veamos cómo organizó la estrategia militar. Pero al día siguiente, escribe el historiador, Saúl distribuyó a los soldados en 3 batallones, que antes de que amaneciera cayeron sobre el campamento y tomando por sorpresa a los amonitas, los hirieron de muerte hasta bien entrado el día. Los pocos que sobrevivieron se dispersaron, sin que siquiera 2 de ellos se vieran juntos. Al fin, luego de tanta vacilación y apatía, el rey empieza su jornada y es confirmado como tal. Con su fragilidad, es verdad, pero con la unción espiritual que le permitió avanzar. Pero veamos una situación más que señala el final del capítulo 11. Sí, allí nos dice. Entonces el pueblo le dijo a Samuel, ¿dónde están los que dudaban que Saúl sería nuestro rey? Queremos que nos los entreguen para matarlos. Pero el miedoso Saúl, de otro tiempo, dio un paso al frente y dijo, nadie va a morir hoy, porque el Señor ha traído la salvación a Israel. Por su parte, Samuel dijo al pueblo, vengan todos, vamos al Gilgal, para renovar el reino. Claro, se precisaba unificar al pueblo. Había peligro de querer cobrarse cuentas por actitudes anteriores, y de manera sabia, tanto Saúl como Samuel lograron apaciguar las aguas, confirmando el nuevo liderazgo que emergía. Así que todo el pueblo fue al Gilgal y allí ante el Señor confirmaron a Saúl como rey. Luego ofrecieron al Señor sacrificios y ofrendas de paz, y Saúl y todo el pueblo de Israel hicieron fiesta. Este fue entonces el inicio del reinado de Saúl, quien fuera ungido por Samuel, bendecido por la acción poderosa del Espíritu de Dios, comenzando bien su reinado por la misericordia de Dios. ¿Qué ocurrirá en el futuro? Ya lo veremos juntos.
Solicita el libro Misión Antiguo Testamento. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp, +1 847 857 8029. Repito, +1 847 857 8029 y déjanos tus comentarios. Llegamos a las preguntas sobre el primer libro de Samuel y la primera pregunta es sobre una unción al rey Saúl. ¿Por qué el rey necesitaba ser ungido? ¿Sería esa práctica en aquella época con Samuel y Saúl la misma de la que se habla hoy en día? Mira, lo que encontraremos aquí es la unción, en un sentido literal, del derramamiento del aceite, el aceite de oliva en la cabeza de la persona. Esa era una forma de reconocer de manera formal el liderazgo de alguien y a veces incluso la cuestión del liderazgo espiritual, como era el caso, por ejemplo, de un profeta. El aceite era un elemento importante, era un líquido caro y valioso para el pueblo de Israel, y la manera que se utilizaba para reconocer públicamente el liderazgo era a través de esa unción, de ese derramamiento de aceite en su cabeza. Y esa idea pasa a practicarse con la realeza. Por eso el rey es denominado el ungido. Entiendo. Sigamos mirando este concepto porque a Jesús se le aplica el término también. ¿Cómo se diferencia? A Jesús, el Mesías, se lo llama el ungido, con mayúscula, por encima de cualquier rey, ya sea de Israel o de cualquier otra nación, y con este significado de realeza, porque Jesús es Rey de reyes y Señor de señores. Pero ese llama ungido en algunos círculos a ciertos líderes cristianos. ¿Cómo se entiende eso, Johnny? Mira, eso pasa porque no comprenden todo lo que implica bíblicamente. Es verdad, hoy la palabra unción se ha estado usando de manera diferente. La palabra a veces significa un ambiente agradable, una especie de unción religiosa intensa. No existe ese uso del término de esa forma en las Escrituras, en la Biblia. La idea que existe aquí es bastante diferente y no tiene conexión con esa nueva aplicación que en ciertos círculos religiosos se usa para querer darle relevancia a alguien o alguna actividad. Así que no es correcto cuando la gente dice, vaya, qué unción. Pues no tiene nada que ver con la tradición bíblica. Es un concepto diferente que las personas usan debido quizás a algún otro perfil de interpretación, pero sin vinculación alguna con la tradición bíblica. Pero Johnny, ¿cómo entendemos entonces el hecho que la unción fue tan poderosa que de repente Saúl comenzó a profetizar? Estamos ya en el versículo 9 del capítulo 10 del primer libro de Samuel. Saúl de repente se pone a profetizar. Buena observación, Kimberly. Aquí lo de Saúl se parece más a la unción contemporánea a pesar, y atentos amigos, a pesar de que el texto no tenga nada que ver con eso. ¡Opa! Se picó el partido. Mira, en el tiempo de Israel, en esa transición histórica, nos damos cuenta de que Saúl es hijo de la época de los jueces, porque es sobre los jueces que el Espíritu Santo venía en aquella época y se apoderaba de ellos para cumplir la misión encomendada de liberar al pueblo. Así que todavía en ese momento existía esa conexión en la que aún no dejaban de tener en él un tipo de juez. ¿Y lo de Saúl profetizando entre los profetas? Sí, es interesante porque el profetismo en Israel, esa manifestación profética, cuando comienza, lo hace un tanto esporádicamente. Vimos en el capítulo 9, versículo 9, la idea de que el profeta era llamado vidente antiguamente, y Samuel es llamado vidente. Así que esos profetas son profetas estáticos. Son profetas que viven en grupos, a veces llamados escuela de profetas, y Saúl entra en medio de ellos. Y en cuanto al verbo profetizar, el verbo en hebreo es un verbo, digamos, fuerte, que es usado de manera diferente y significa aquí literalmente Saúl entró en un trance, como que realmente tuvo una manifestación expresiva muy fuerte en ese momento. Algunos comentaristas señalan que aquí profetizando denotaba alabar a Dios e instruir y exhortar al pueblo con acompañamiento musical. Eso muestra que Dios, en su bondad y misericordia, está bendiciendo a Saúl y actuando en su vida por medio de la acción del Espíritu, a pesar de que su elección fue controvertida y polémica. Muy bien. En cuanto a Saúl, sé que el libro seguirá y tenemos muchas preguntas sobre él, pero ahora quiero hablar sobre Samuel. Como has mencionado, estamos saliendo de la época de los jueces, pero en el versículo 25
leemos que antes de presentar al rey, él escribe un libro. ¿Qué libro es ese? ¿Qué quiere decir con eso? Pues bien, esas leyes fueron escritas por Samuel y hacen referencia a la cuestión del rey y de la monarquía. Parece ser que esa referencia debe ser relacionada con el texto de Deuteronomio capítulo 17, que es un texto que habla sobre cómo debe actuar el rey de Israel. ¿Podríamos en ese texto decir que en Israel la monarquía no era absoluta? Sí, en Israel la monarquía no era absoluta. Hay una constitución de este rol fundamentada en la ley, y Samuel copia ese fragmento y lo pone bien en claro como una dirección para que el rey se desenvolviese de acuerdo al mismo. Observamos que a pesar de que Saúl se convierte en rey, fue Samuel quien determina la realidad. Saúl era un rey frágil todavía. Y otra cosa que merece atención es lo que algunos estudiosos han dicho respecto a la similitud teológica y literaria que tienen Deuteronomio, Samuel y Reyes. Es la razón por la que se hace una conexión con el texto de Deuteronomio, que es la referencia adecuada al contenido de ese libro vinculado al procedimiento del monarca. Bien, vamos al capítulo 11. De repente aparece Saúl sintiéndose lleno de poder y coraje. Va a la batalla, comandando, dando órdenes. ¿Qué cambió? ¿Qué diferencia con aquel Saúl que antes era un tanto tímido, buscando a la burrita y de repente está ahí enfrentando todas las batallas? Lo que descubriremos, y que incluso nos causa recelo, es que la gente está desesperada queriendo tener un rey porque quieren ser poderosos. Esa es la razón de fondo. Totalmente. ¿Dices que proyectaban sus anhelos de poder en la figura del rey? Claro, y este es un rey grande y parece que promete, pero es un tipo grande físicamente, pero callado, quieto, que aún en el momento en que está siendo presentada la propia cuestión del rey, se encontraba escondido. Así que no se tiene mucha expectativa sobre la persona de Saúl. No empieza con buen pie, digamos. Para nada. Se carga una mochila al hombro desde el inicio porque ya desde los primeros versículos del capítulo 10 hay gente que no está de acuerdo. Ese inicio de reinado de Saúl es muy complicado debido a aquel problema del tiempo de los jueces. La nación está dividida, se queja ante Dios, pide liberación, aparece un líder que tiene que conseguir legitimación, y en el caso de Saúl se suma que tiene un liderazgo muy débil en su comienzo. Sería comidilla de los analistas políticos del momento en los medios de comunicación destacando lo débil de este nuevo líder. Y los opositores atacándolo en los medios digitales. Pero, y siempre hay un pero con el Señor. El texto mostrará que hay un Dios misericordioso y bondadoso. Y es que si Dios actuara, digamos, según lo que tiene derecho a realizar, Él sería muy duro y castigaría tanto al pueblo como a Saúl. Sin embargo, Dios no lo hace así. Cuando Nahás, el amonita, amenaza a Jabes de Galaad y eso llega a oídos de Saúl, el texto es bastante claro en decir que el Espíritu de Dios se apoderó de él y se puso furioso. Digamos que recibió una inyección de energía para despertarse e ir a la batalla. Pues sí, lo movió con fuerza. Así que todo el valor, coraje, disposición y capacidad de Saúl vino de una intervención especial de Dios que le dio la posibilidad de iniciar su reinado, aunque estuviera allí sufriendo tanta dificultad y luchando con sus limitaciones. Hoy has sentido profundamente los impactos de los capítulos 10 y 11 del primer libro de Samuel, con el tema El poder de un líder. Y si el rey tiene una unción, nosotros tenemos una lección. Johnny, ¿cuál es la gran verdad que merece nuestra especial atención? La gran verdad es que la bondad de Dios es más grande que la rebeldía humana. Como bien puedes ver, la elección del rey de Israel estaba relacionada con la rebeldía de un pueblo que estaba rechazando a Dios y queriendo tener un rey como las demás naciones. Quizás pudiésemos imaginar que Dios rechazaría completamente al pueblo, al rey y todo lo demás. Pero Dios es tan bondadoso, tan lleno de gracia, que todavía le da oportunidades a Saúl y le da fuerza y poder y la acción de su espíritu para que siga adelante en su jornada. Ciertamente, y eso consolará nuestro corazón, es bueno saber que la bondad de Dios es más grande que nuestra rebeldía.
Gracias por permitirnos acompañarte. Déjanos tus comentarios al número de WhatsApp +1 847 857 8029. +1 847 857 8029. En Misión 66 vamos descubriendo lo desconocido usando lo conocido, aprendiendo y aplicando lo aprendido para el recorrido de la vida.